El día de hoy nos encontramos con Osvaldo Parra, Nadia Flores, María Hermán, Tatiana Márquez y Lina Valero. El aspecto a hablar el día de hoy es la teoría del doble vínculo y como incógnita tenemos cómo la comunicación aporta a la superación del doble vínculo y su desarrollo en sociedad de pacientes con esquizofrenia. Existen muchos factores involucrados en el proceso de la comunicación humana. Sin embargo, la única constante es que esta debe ser una interacción entre dos o más personas. Esta interacción entre individuos, aunque nos parezca cotidiana, es uno de los procesos que nos ha permitido establecer culturas y, por lo tanto, sociedades por medio de construcciones colectivas. Es necesario ahondar en el tema de la comunicación y explicar que ésta puede ser expresada de manera verbal o no verbal y que ambas son igual de importantes a la hora de construir o interpretar significados. Pero darle significado al mundo no es suficiente hasta que estos resultados se socialicen y se lleguen a acuerdos comunes como los significantes. De esta manera podemos entender que un grupo de personas que comienza a compartir el mismo entendimiento de significados y significantes puede establecer ciertas normas de convivencia, costumbres y comportamientos que podrán ser transmitidos a través de las generaciones y que dictan las directrices de lo correcto e incorrecto. Entonces, ¿qué sucede cuando la manera subjetiva de interpretar al mundo de un sujeto es completamente distinta a la de los individuos que conforman el grupo social? Si partimos del principio de que la comunicación es un intercambio de información, ¿qué sucede en ese momento en que la interpretación de ésta se ve nublada por ruido o por la incapacidad de interpretar correctamente los códigos establecidos de manera colectiva? Debido a que el aprendizaje de la manera de interpretar estos códigos está fuertemente ligada con la enseñanza que una familia pueda proveer, se ha de entender que el contexto en el que crece una persona formará no solamente su carácter y principios, sino la misma manera en que interpretará el mundo y por lo tanto su comportamiento en sociedad. Se habla del núcleo familiar ya que aquí comienzan las actividades comunicativas y cualquier problemática que allí se presenten puede dar como resultado enfermedades mentales como las que se tratará en este podcast, la esquizofrenia. Ahora, ¿en qué consiste la esquizofrenia? Se entiende como un trastorno complejo en el que intervienen varios factores, además de que se caracteriza por una amplia variabilidad en sus causas como en su presentación clínica. Este trastorno consiste en alteraciones del pensamiento, de la percepción, de las emociones y de la conducta. Este trastorno muestra una tendencia progresiva. Su origen se atribuye a una alteración precoz del desarrollo cerebral por causas diversas que combinan factores de predisposición genética y desencadenantes del tipo ambiental. Esta interacción entre genes y ambiente condiciona una toxicidad cerebral del sistema de la dopamina, que es un neurotransmisor presente en diversas áreas del cerebro y que es especialmente importante para la función motora del organismo, y quizás también de otros sistemas de neurotransmisión que produce severas anomalías en las conexiones entre diferentes áreas del cerebro. Este trastorno ha sido objeto de varios prejuicios y uno de los más comunes es la estigmatización de la violencia al ser uno de los elementos recurrentes en los pacientes con este diagnóstico y su entorno, siendo así que gran parte de la sociedad tiene la errónea noción de que los pacientes con este trastorno son personas violentas y peligrosas. E irónicamente, para que una persona con esquizofrenia cometa un acto violento o peligroso a lo largo de su vida es solo el doble que el de una persona considerada mentalmente sana. Como consecuencia, uno de los síntomas de este trastorno es la dificultad de comunicación y de las interacciones comunicativas, donde los esquizofrénicos logran confundir lo literal y lo metafórico en sus propias verbalizaciones, cuando se sienten atrapados en un doble vínculo, donde se logra que el individuo sea dependiente mediante instrucciones o imposiciones paradójicas y contradictorias, de modo que el sujeto no pueda obedecer ni librarse de la misma relación. Con esta dificultad de relación, lenguaje y comunicación, se puede notar que la calidad de vida de las personas con esquizofrenia se ve alterada, lo que afecta su contacto social y se creen barreras sociales.
Otra consecuencia de este trastorno es el delirio que parte de cómo el individuo se cuestiona sobre el mundo en el que vive, buscando símbolos, mensajes y claves que le expliquen quién es él y quién es en el mundo, de lo que está sucediendo realmente, cómo puede entrar en el mundo que lo domina, pero del cual está excluido, y sobre el que no tiene ningún poder. Intenta reconstruir y construir la realidad partiendo de algo que descubre. Se sabe que el desarrollo del individuo comienza con su núcleo familiar y el intercambio de subjetividades dentro de este ámbito. Asimismo, las 5 condiciones que se deben cumplir para que exista una condición de doble vínculo son: 1. Intercambio e interacción entre por lo menos 2 sujetos. 2. La experiencia debe ser repetitiva. 3. Un rol principal, autoritario o negativo. 4. Un rol secundario que entra en conflicto con el rol principal. 5. La sensación de incapacidad de salir o escapar de esta situación. Antes que todo, cabe aclarar que la teoría del doble vínculo fue propuesta por el antropólogo Gregory Bateson y su equipo de investigación en Palo Alto en 1956. Ha sido enmarcada en la perspectiva sistémica, la cual hace referencia a aquellas situaciones comunicativas donde se reciben mensajes contradictorios. Esta teoría explica el origen psicológico de la esquizofrenia, dejando de lado las disfunciones cerebrales e hipótesis orgánicas. La esquizofrenia sigue siendo una de las enfermedades más desconcertantes y se han planteado diferentes teorías acerca de cómo se origina. Algunas hacen más énfasis hacia el carácter orgánico y otras hacen más hacia el carácter biológico. Ahora bien, ¿cómo una buena comunicación puede aportar a la superación del doble vínculo y el desarrollo en sociedad de un paciente con esquizofrenia? Teniendo en cuenta que la comunicación puede ser verbal y no verbal, es importante que la sociedad, aparte de decir las cosas de manera verbal, también demuestren con actos, ya que la teoría del doble vínculo presenta problemas importantes en cuanto a malentendidos y formulaciones erróneas. Casos donde se supone que las personas están una frente a otra, como cuando dialogan. Supone que los hablantes intervienen en la conversación por turnos de manera ordenada, es decir, que desarrollan una secuencia de tipo lineal y está implícito que cada participante cause las acciones del otro. Otro punto a considerar, aparte de la paradoja de los mensajes, es el vínculo que se genera entre los individuos de un grupo, en este caso el grupo familiar o el núcleo. Se plantea que es posible romper con los efectos negativos que genera una relación asimétrica, autoritaria o manipulativa, si el lenguaje y la comunicación entre los sujetos o individuos que interactúan se convierte en asertiva. Es entendida como la capacidad de expresar ideas, opiniones e incluso sentimientos de manera respetuosa y sin la intención de herir o perjudicar al otro. Esta es una de las definiciones acentuadas por Asensi en el 2013. Si bien es necesaria la relación asimétrica, puede existir una figura que imponga límites sanos y brinde guianza sobre comportamientos correctos e incorrectos. Esta enseñanza debe hacerse libre de delirios de poder, miedos al abandono o cualquier otro miedo que pueda tener la figura de mandato primario, para no reflejar o no desquitarse con el sujeto secundario sus propios traumas o complejos. Es una enseñanza que debe estar basada siempre en el desarrollo de un sujeto, entienda su funcionamiento en sociedad y el comportamiento apropiado con los individuos que la componen. Si estos dos aspectos se tienen en cuenta, se puede restablecer un canal de comunicación e interacción sano y adicionalmente, si se convierte en un comportamiento repetitivo en donde la comunicación es consecuente y respetuosa, el afectado por esquizofrenia puede, por medio de una repetitiva exposición a una situación socialmente correcta, puede o no tendría que recurrir a realidades alternas, ya que comenzaría a entender la actual
y su comportamiento en ella, cuál sería su rol y cómo podría ser su desenvolvimiento en sociedad. Una de las conclusiones es que lo primero que debemos tener claro es que una persona que padece de esquizofrenia no debe ser aislada. Por el contrario, debe ser incluida por amigos y miembros familiares. Es una de las primeras cosas para mejorar la comunicación. Recordemos que el doble vínculo hace que la persona tenga mensajes contradictorios y por ende debemos empezar por manejar una idea clara que nos lleve al éxito de la comunicación como la persona que padece la enfermedad. Podemos empezar con ayudar a la persona a superar ese recuerdo reiterativo que lo hace tener idea de culpa, convencerlo de que no será castigado o rechazado. Por el contrario, se debe entender la situación a tal nivel que la persona logre explicar esa incompatibilidad y así lograr una comunicación directa que nos lleve al fondo del por qué surge la imposibilidad de comunicar acerca de tal contradicción.